Sí. La compañera Carmen ha dado las gracias al Departamento de Intervención por tras 5 años sin presupuesto elaborar un presupuesto en este ayuntamiento. Yo le voy a dar las gracias a la propia concejala de Hacienda. Creo que es una persona muy válida, muy eficaz, y además se enfrenta a una concejalía de Hacienda que va a ser la más difícil que ha tenido este ayuntamiento en su periodo de democracia. Después de escuchar a la portavoz socialista, que lleva 24 años viviendo de la política, uno se da cuenta que es una experta en hablar, en decir cosas, pero al final no transmitir absolutamente nada. Estamos aquí para hablar de presupuestos, habla de bolsas de empleo, habla de auditoría, pero no es capaz de explicar por qué en 5 años no ha aprobado unos presupuestos cuando estaba con una mayoría absoluta en el equipo de gobierno. Y no es capaz de explicarlo porque cuando tú hablas con palabras vacías no transmites nada. Al final, lo que como se ha comunicado el Partido Socialista con este pueblo, y como así se refleja, es con los hechos, con el pueblo que han dejado y con lo que se ve, cómo están nuestras calles, cómo están nuestras tuberías, nuestro sistema de saneamiento de agua, cómo se ha quedado el gasto de personal, etcétera, etcétera. A mí me gustaría iniciar nuestro primer turno de palabras explicando de una manera didáctica qué es un presupuesto. Un presupuesto, si lo trasladamos a nuestras casas, a nuestro día a día que tenemos con nuestra familia, pues en un presupuesto se valora los ingresos, es decir, el sueldo que va a entrar en la casa, si tienes alguna propiedad que vas a alquilar, y también se planean los gastos, las inversiones que se va a tener en el hogar, cómo haremos eso, cómo usaremos esos ingresos que tenemos, si ese año hay que comprar un coche, si hay que pagar la hipoteca, o si nuestro hijo se va a la universidad. Eso se llama tener o prever un equilibrio económico. Un presupuesto en el ayuntamiento es el objetivo o la mejora que un gobierno puede conseguir con lo que tiene, con sus ingresos o con lo que le queden las cuentas de sus ahorros. Ahora mismo Garrucha solo tiene la deuda de un anterior equipo de gobierno de 14 millones de euros totales, 7 de ellos deuda que se le debe a los bancos. Pero veamos qué es lo que ocurre si no hay presupuesto. Cuando un ayuntamiento como el de Garrucha, presidido por el PSOE, ha tenido 5 años al pueblo sin elaborar ese presupuesto, ese equilibrio entre el gasto y el ingreso, pues el ayuntamiento, a la vista está, y el pueblo queda paralizado, queda sin objetivos, queda sin inversiones, queda sin un programa que cumplir, esos programas que presentaban elección tras elección y nunca cumplían. Porque en realidad los políticos estamos para esto, para gestionar las inversiones, para llegar a objetivos, para ejecutar programas e, importante, para equilibrar los ingresos y los gastos. Sin un presupuesto no hay objetivos, no hay inversiones, no hay programas. Por lo tanto, los políticos dejan de ser necesarios en un ayuntamiento. Un trabajo estático y administrativo lo pueden hacer los mismos funcionarios. No necesitaríamos políticos. Ustedes llevan sin presupuesto desde 2018 y por lo tanto ustedes han sido innecesarios en este ayuntamiento desde 2018. Los únicos objetivos que tenía el anterior gobierno era crear una red clientelar,
crear chiringuitos con ilegalidades para seguir en el poder. Ese ha sido su único objetivo desde 2015. Sin presupuesto, insisto, desde 2018, y quizá de algunos datos que ya ha reseñado la portavoz del Partido Popular, pero resulta interesante reiterarnos. Garrucha, el único ayuntamiento de Andalucía sin presupuesto en 5 años. No podemos ser famosos por estos datos, señora María Antonia. El actual gobierno va a conseguir en 7 meses lo que el PSOE no ha hecho en 5 años: aprobar unos presupuestos y marcar un rumbo y unos límites para poder llevar a cabo un trabajo político. Es objetivo obligatorio aprobar un presupuesto una vez al año y no prorrogar desde 2018 un presupuesto, engañando, como ha dicho la compañera popular, al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda, a la Cámara de Cuentas y, lo más grave, al mismísimo pueblo de Garrucha. Es obligatorio aprobar presupuestos para catalizar la inversión, gestionar pagos y cobros y evitar un suicidio económico como el que el PSOE, que se ha endeudado en este ayuntamiento a un ritmo, como anunciábamos desde la oposición, de 100.000 euros mensuales. Esa era la sangría que tenía este ayuntamiento sin presupuesto hasta que entramos nosotros. Este presupuesto es para salir del pozo, no es un presupuesto de grandes festejos, grandes fuegos artificiales, grandes en pan y circo, que es lo que usted ha vendido durante 8 años. Es un presupuesto que tiene que estar obligatoriamente condicionado a la realidad económica que nos hemos encontrado. Este presupuesto nos pone de frente a un espejo para ver la realidad del ayuntamiento, para saber la salud que tiene nuestro ayuntamiento. Espejo en el que usted nunca se quiso mirar porque quería ignorar el desfalco y la sangría económica que estaba haciendo a sus vecinos. Analizamos algunos detalles de este presupuesto. Insisto, presupuesto condicionado a la situación económica. Como usted bien ha indicado, hay muy poca inversión, pero no indica por qué hay poca inversión. Bueno, pues hay poca inversión debido al plan de ajuste que usted aprobó, que el PSOE aprobó con mayoría absoluta en su gobierno, donde indicaban que había que invertir 0 en este municipio, donde indicaban que tenían que subir los impuestos un 25%, que por suerte este equipo de gobierno ha logrado que la subida sea un 15% de subida, y además ha dicho en sede plenaria lo que le vuelvo a repetir, que todo esto era mentira, es decir, engañaba al Gobierno de España, engañaba al Ministerio de Hacienda y engañaba a la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía. Por cierto, María Antonia, tendrá que explicar en los juzgados, hablando de inversiones, cómo con unos presupuestos prorrogados usted ha hecho alguna inversión en Garrucha, porque sabe perfectamente que eso es ilegal. Ha tratado usted el tema del gasto de personal simplemente focalizándose en el gasto de los políticos que estamos ahora mismo en el gobierno. Ya veo que ustedes, cuando no cobran, no vienen ni a los plenos. Por lo menos cuando estábamos en la oposición, nosotros veníamos a los plenos. El gasto de personal que usted
creó de manera irregular y que se investigará, ha generado un 62% de gasto de este ayuntamiento que viene reflejado en los presupuestos. Voy a tomar las palabras de la compañera Carmen, indicándole que cada garruchero, cada vez que pone 10 euros, cada vez que le da 10 euros al ayuntamiento para que el pueblo funcione, 6 de esos euros van para pagar a personal. Al personal que usted estabilizó con vítores y salve a la reina a unas 3 semanas de abandonar este gobierno, dejando endeudada a Garrucha con 35 puestos de trabajo, endeudada y condenada para siempre. Los presupuestos que usted prorrogaba no tenían crédito presupuestario para esas 35 plazas que usted creó antes de irse. Insisto, plazas que dio de manera irregular, saltándose los procedimientos que rige la Administración para que accedieran a los puestos de trabajo las personas más preparadas. No, si va a costar en acta, va a costar a los juzgados. Si ya tiene usted una querella por ello. Es decir, usted, con los presupuestos prorrogados desde 2018, contrataba a personas sin tener el dinero para pagarle los sueldos. Por eso, usted se gastó el día del España-Japón 4 millones de euros en sueldos que había dado sin procedimientos administrativos a sus allegados, simpatizantes y palmeros. Y ahora, en este presupuesto, se reconoce un gasto del equipo socialista de 1,5 millones de euros más en sueldos. Estamos hablando de 6,5 millones de euros en sueldos. Venía aquí a hablar de 400.000 en sueldos políticos, pues del 62% del presupuesto que usted ha condenado a Garrucha que tengamos que pagar en sueldos, el 57% lo creó usted aquí en un acto de alabanza a su mandato. El 57% de gasto lo creó usted y el 5% lo hemos creado nosotros. Sobre los sueldos, es una demagogia que usted sigue llevando a cabo. Ha hablado usted de informes, de técnicos, de funcionarios, de secretarios, de interventores, que es a los que hay que hacerle caso. Bueno, ¿sabe usted lo que en su gobierno le advirtió en varios escritos el señor interventor, que es el funcionario garante del equilibrio económico? Le indicó que parara la barra libre. Palabras textuales de los informes de intervención. Su gestión era deficitaria, continuada y progresiva. Incumplimiento de estabilidad presupuestaria. Durante 5 años ha estado usted sin presupuesto. Ahora pretende que sigamos sin aprobar un presupuesto. Los 5 años sin presupuesto demuestran una incompetencia política, una incapacidad de marcar un rumbo y, por supuesto, de equilibrar unas cuentas. Detrás suya, detrás del equipo socialista, dejan abuso de combustible, contratos a dedo ilegales que consten acta, gasto de 4 millones del agua en pagos de sueldos, 14 millones de deuda, 7 millones de ellos a la banca, un 90% de gasto incumpliendo la ley de contrato público, es decir, dándole
trabajos a empresas a dedo, inversiones en el municipio con presupuestos prorrogados. Es decir, y resumiendo, son ustedes unos ignorantes legales, unos suicidas económicos que no han sido capaces en 5 años de hacer lo que en 7 meses ha conseguido este equipo de gobierno. Aquí se aprueba un presupuesto realista para iniciar un equilibrio económico y que trata a todos los garrucheros por igual. Se está revisando el catastro, se está revisando las concesiones de mesas y sillas, se está revisando todo, porque usted no gobernó para todo el pueblo, usted gobernó solo para algunos. Insisto, un presupuesto realista para equilibrar las cuentas de este ayuntamiento. Bueno, después de la lección de economía que nos ha dado la concejala de Hacienda, yo creo que hay que decir poco más. Creo que en los últimos 8 años poco despliegue de realidad económica se ha dado, similar al que acaba de dar la compañera Carmen, donde ha dejado las cosas claras con cifras, con números y con informes de técnicos y con el informe del interventor y con informes de intervención. Me parece una falta de respeto, señor alcalde, que cuando el PSOE ha agotado ya su turno de palabra y todavía nos quedan turnos de palabra al resto de concejales, interrumpa constantemente para no poder dejarnos hablar. Señores del PSOE, tienen ustedes a UCIN, que es el PSOE 3.0, con un turno de palabra para ellos argumentar ahora, le van diciendo lo que tiene que decir y usa su turno de palabra con el señor Ducín. No nos corten y no nos impidan hablar en nuestro turno de palabra, porque nosotros lo hemos respetado. Voy a poner 2 ejemplos muy simples de cómo han gestionado ustedes o que serían una fotografía de cómo es la gestión de estos 8 años donde no han aprobado ningún presupuesto. Ustedes hacen una concesión del agua de Garrucha y en esa concesión compran, atención pueblo de Garrucha, compran el agua a 97 céntimos y se la venden a los vecinos a 66 céntimos. Eso está en el expediente de la concesión del agua. Esa es la gestión de la señora Maritoñi, 51.000 euros sin hacer nada en la Diputación con el agua. La compro a 97 céntimos y la vendo a 66 y genero una deuda de 250.000 euros anuales al Ayuntamiento de Garrucha, cosa que el actual alcalde y otros compañeros del gobierno están intentando solventar con Galasa y con agua de Garrucha. Esa es una gestión, una muestra de gestión. Otra muestra pequeña de gestión. He oído lo del cementerio. Desconocía que concejales del equipo socialista a una semana antes de irse escogieron 4 nichos de los 7 que quedaban. Bien, cementerio de Garrucha. Esta es la gestión económica. Hago una cesión de 120 nichos a 600 euros cada nicho y construyo 0 nichos. Recaudo el dinero, no tengo nichos y construyo 0 nichos. Eso es el efecto bola de nieve. Por cierto, no puedo hablar porque no nos interesa que hable. Por cierto, 20.000 euros que han 20.000 euros. Mira, nos está viendo en directo el concejal Rodrigo Sánchez. No ha podido venir, pero saludo a Rodrigo. El cementerio, por cierto, que son 20.000 euros que ha dado la Diputación de Almería, diputación con la que usted se negaba
a mediar palabras simplemente porque era otro partido político condenando a Garrucha a no tener, a que no vinieran inversiones y dinero de la Diputación de Almería. Voy a resaltar lo que he dicho anteriormente. Este ayuntamiento sin presupuesto, con unos presupuestos prorrogados desde 2018, tenía más gasto de lo que ingresaba. El dato es sencillo: 100.000 euros al mes tenían de gasto extra este ayuntamiento. Es decir, se endeudaban cada mes 100.000 euros durante 8 años. Usted solo habla de sueldos políticos y de tránsfugas, pero todavía no ha dicho ningún motivo de por qué no aprobó usted unos presupuestos en 5 años. Sueldos políticos, tránsfugas, pero no da explicaciones de por qué no se puso usted un presupuesto para saber lo que podía ingresar y lo que podía gastar. ¿Sabe por qué? Porque no le interesaba saberlo. Aquí están las cifras: 14 millones de euros, 7 millones a la banca, de los cuales usted ha pagado, es como si cualquiera de nosotros le pedimos una hipoteca a un banco de 7 millones, usted ha pagado a los bancos en 8 años 70.000 euros de los 7 millones. Vergonzante. Ha hablado de los datos de superávit en 2022, que tuvo usted un superávit. En 2022 usted recibe 3,7 millones del Ministerio de Hacienda para poder pagar a los proveedores, a las empresas, a las familias de este ayuntamiento que tardaban 500 días en cobrar, y lo rescata el Ministerio. No contenta con esos 3,7 millones de euros, vende el agua, 4 millones de euros más. Estamos hablando de 7,7 millones de euros. Eso se hizo en 2022. Si entran 7,7 millones, normal que en 2022 los cierres con superávit. ¿Saben a fecha de hoy cuánto dinero quedan de esos 7,7 millones que recibió el Partido Socialista? 0 euros. Pero no solamente quedan 0 euros de esos 7,7 millones de euros, sino que nos dejan 1,5 millones de euros de pagos a personal, de sueldos que han creado sin crédito presupuestario, que ha sido un gasto del anterior gobierno y lo tenemos que reconocer nosotros como deuda extrajudicial. Tenemos un reconocimiento de deuda de impagos a la seguridad social. Este Partido Socialista no pagaba a la seguridad social. Lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos, lo que tienen que hacer todas las empresas, ahí está, nos ha leído, desconoce. Me parece vergonzante y vergonzoso. Me parece una vergüenza que vengan al Pleno sin leerse los documentos. Exige que le entreguen los documentos y no se los leen. Hay un reconocimiento extrajudicial de 100.000 euros de impagos a la seguridad social. No quedan contentos con eso, que también tenemos, creo que son 300.000 euros de reconocimiento extrajudicial que no pagaron a los bancos los préstamos que avalaron con unos planes de ajuste que eran mentiras y que le decía a su amiga ministra Montero que eran mentiras. Vaya exalcaldesa y vaya ministra. Le pido, por favor, el respeto que yo le he tenido en su turno de palabra. El respeto que yo le he tenido. No le estoy dando interrupción. María, te pido por favor. Está en su turno de palabra, señor Pedro. María, te pido por María. No me deja hablar. No me deja hablar. Espera un momento. María, te pido por favor que. ¿Vale? Guarde los turnos de palabra. No, pero sí. Tendría que, señor alcalde, ¿qué es lo que tendría que echarla a la calle? No guardar los turnos de palabra. No me deja hablar.
Pero usted ya ha terminado de hablar. No sé lo que no entiende. No le conteste porque no está usted en tu uso de palabras. No me conteste, no me interesa. No solo no me dejaba hablar cuando usted era alcaldesa, que ahora también intenta dirigir los plenos desde la oposición y no me deja hablar, pero porque no le interesa lo que estoy diciendo. Habla usted de un puesto de legalidad, de una técnica en derecho que vamos a contratar, que ya le ha puesto ella nombre al puesto. Todavía no se ha hecho la oferta pública y ya le han puesto a ellos nombre al puesto, cosa que saben muy bien crear un puesto de trabajo y saber cuál es el nombre del puesto que crean. Pues mire usted, todavía no se sabe quién va a ocupar ese puesto de trabajo, y la que usted sospecha que va a ocupar ese puesto de trabajo fue viceconsejera con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que usted antes era susanista y ahora es sanchista, y está renegando de sus propios principios, de viceconsejeros que había en el gobierno de Susana Díaz, y ahora los critica para que su amo, Pedro Sánchez, le acaricie el lomo. Y no hace falta esa técnica de legalidad precisamente porque este ayuntamiento carece en muchos expedientes de informes de legalidad, entre ellos la estabilización de empleo, cosa que se va a investigar. Efectivamente, como dice la compañera Carmen, no se pueden hacer inversiones con presupuestos prorrogados. La rotonda de la Simona, ha salido a relucir la rotonda de la Simona, una demanda social de este municipio durante décadas. Vamos a intentar que se construya la rotonda de la Simona con el gobierno que hemos formado, con el apoyo de Vox, con el gobierno formado por el PP y por los tránsfugas, como usted nos llama. Los tránsfugas van a intentar hacer la rotonda de la Simona. Los tránsfugas van a intentar hacer la rotonda de la Simona. Y además van a hacer la rotonda de la Simona pagándola a la Junta de Andalucía. Y no diciéndole al pueblo de Garrucha que lo tenía que pagar el propio pueblo de Garrucha, que era una mentira más para que la rotonda de la Simona no se hiciera. ¿En qué cabeza cabe hacer una rotonda en una carretera que no es tuya con dinero propio? Es como si yo me voy a mi casa del vecino y le hago el cuarto de baño y lo pago yo. No tiene sentido de ninguno. No tiene sentido de ninguno. Ha hablado de bolsa de empleo. No quería entrar en este punto de orden del día porque usted tiene al pueblo, lo está engañando, pero bueno, con el tiempo se verá la verdad. Le voy a decir que decía usted que usted repartía el empleo de una manera muy decente, muy apta, y donde todo el mundo tenía las mismas posibilidades, antes o después. Yo conozco a muchas personas de Garrucha que no han entrado a trabajar en el ayuntamiento en sus 8 años de mandato. Muchas personas de Garrucha que no han entrado a trabajar en el ayuntamiento en sus 8 años de mandato, mientras otros repetían 6 meses sí, 6 meses no. Y si no me contrata en verano, mejor. Le voy a decir lo que dice un funcionario del ayuntamiento. Hasta la fecha de hoy, hablando de su gestión de las bolsas de empleo, el llamamiento a los aspirantes lo realizaba única y exclusivamente el equipo de gobierno anterior. Y a mí me trasladaban datos de los seleccionados para darles de alta en la seguridad social. Desconozco el motivo por el cual hay saltos en la lista de aspirantes. Bueno, tenemos esta forma de dar empleo o hacer un examen. Yo creo que hacer un examen es la forma correcta. Por cierto, de esto habrá que dar explicaciones. Por último, no puede intervenir, agente. José. No le interesa que hable. No le interesa que hable. No le interesa que hable.
no les interesa que hable. Pero ni antes ni ahora, no les interesa que hable ni en la oposición ni en el gobierno. Por último, ha hablado de mi gestión como concejal de obras y servicios, de que no se da empleo, de que hay que generar empleo a los que están más necesitados, en fin, lo que viene vendiendo el Partido Socialista de Garrucha para ignorar la eficacia, la eficiencia y coger en el puesto de trabajo a quien le toca. Estamos intentando revertir una situación económica con estos presupuestos, intentar desde algunas concejalías reducir gastos para poder gastarlos en otras que tienen menos partidas presupuestarias, como festejos, y en definitiva aprobar un presupuesto después de 5 años para saber cómo tenemos los triglicéridos, cómo tenemos la glucosa, cómo tenemos nuestra salud, no es motivo de debate ni de decir que estamos haciendo una chapuza. O sea, cuando yo voy al médico a hacerme un análisis de sangre, estoy haciendo una chapuza. No, yo voy al médico para ver cuál es mi estado de salud. Y ahora mismo el estado de salud del ayuntamiento es crítico. Como usted comprenderá, el ayuntamiento no tiene un estado de salud crítico que se ha creado en 7 meses. El ayuntamiento tiene un estado de salud que es crítico que se ha creado en 8 años. Nada más que añadir. Terminar felicitando de nuevo a la concejala de Hacienda y al equipo de intervención de este ayuntamiento, que creo que ha conseguido un hecho histórico aprobando los presupuestos de 2024. Por cierto, ha hablado usted de unas alegaciones que presenta el secretario. A mí me parece como funcionario que soy, me parece raro que se presenten unas alegaciones a algo que todavía no ha sido aprobado. Las alegaciones se presentan cuando algo se aprueba. Por lo tanto, después de este pleno se tendrán que presentar las alegaciones que sean coherentes y las incoherentes, y después se resolverán. Nada más, muchas gracias.